Representación algebraica de una circunferencia. En geometría analítica, la gráfica de una circunferencia con centro h, k y radio r se puede expresar mediante la expresión algebraica que llamaremos ecuación estándar y se describe de la forma entre paréntesis x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igualado a r cuadrado. ¿Cómo se identifica esta ecuación cuando tenemos el centro y el radio? Veamos, primero escribimos la ecuación, esa que está anotada ahí, y anotamos las partes que siempre van a estar presentes, que es eso que estamos anotando. Y el radio siempre va a ir elevado al cuadrado. Tendríamos entonces que vamos a colocar el h, que en este caso sería 2, ¿sí? Y la k, que sería 7. Luego colocamos el radio, que es 5. Resolvemos lo que tengamos que resolver, que en los paréntesis no hay nada que resolver. Quedaría x menos 2 al cuadrado más y menos 7 al cuadrado igual a 25. Esa sería la ecuación ordinaria de la circunferencia con centro 2,7 y radio 5. Veamos el siguiente ejemplo. La situación similar sería anotar la ecuación, o al menos la parte que siempre vamos a escribir. Seguidamente identificamos los valores que corresponden. Sería menos 3, que sería nuestra h, y 4, que sería el valor de k. Seguidamente el radio, que es 7. Procedemos a resolver, que ahora como tenemos dos menos seguidos, lo transformamos como un más, quedando x más 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual 49. Esa sería la ecuación de la circunferencia, ecuación ordinaria, con centro menos 3,4 y radio 7. Ahora vamos a identificar el centro y el radio, pero cuando me dan la ecuación ordinaria. Entonces, tenemos que considerar que la ecuación ordinaria siempre en su fórmula tiene un menos, ¿verdad? Tanto antes de la h como antes de la k. Eso podríamos identificarlo de muchas formas para aplicarlo a la hora de hacer el proceso de identificar el centro y el radio. ¿Cómo lo hacemos? Primero, como observamos, aquí ya está el menos en ambos términos. Entonces, el centro sería el mismo número 2 y 8. Centro 2,8. En el caso del radio, como teníamos que el radio era r a la 2, este número que está acá en realidad es el radio elevado al cuadrado. Entonces, para saber cuál es el radio cuando ya tenemos su cuadrado, que en este caso es 49, tenemos que hacer el proceso inverso a la potenciación, que sería la radicación. Tendríamos que calcular la raíz cuadrada de 99. En este caso da exacto y diríamos que el radio es 7. Procedemos de manera similar ahora con el siguiente ejemplo. Identificamos el valor del centro. Noten que aquí los dos términos que están después de x y y son positivos. Por lo que a la hora de identificar el centro tenemos que colocar menos, vamos a utilizar otro color, menos 6 y menos 6. Quiere decir que el centro sería menos 6, menos 6.
Con el caso del radio, como tenemos que ahí tenemos el radio al cuadrado, tendríamos que calcular la raíz cuadrada de 25, que sería 5, y tendríamos que el radio es 5. Falta el paréntesis de ese. Entonces, en resumidas cuentas, si ya los términos que están después de x y y son negativos, los escribimos tal y como son en el centro. Y si están positivos o bien hay un más, ¿verdad? Colocamos el término con un menos. Último ejemplo, identificamos que aquí tenemos un 7, por lo tanto, la componente x del centro sería menos 7. Aquí tenemos un menos 1, por lo tanto, la componente y del centro sería 1, siendo el centro menos 7,1. Para el radio tendríamos que este 7 es el cuadrado del radio. Por lo tanto, tendríamos que calcular la raíz cuadrada de 7. La raíz cuadrada de 7 es un número que no es entero, por lo que vamos a escribir el radio tal y como está. A diferencia de la raíz cuadrada de 25 y de 49, que eran exactas, en el caso de el radio, este no es exacto, la raíz cuadrada de 7. En este ejercicio vamos a identificar el término que acompaña al x. Podemos observar que no hay un paréntesis como en los ejemplos anteriores. En esos casos vamos a identificar que la componente h, la que generalmente acompaña a la x, es el número 0. Luego, como tenemos un término 2 negativo, el centro vamos a identificar que la componente k, o sea la que acompaña a la y, va a ser un 2 positivo. Entonces tendríamos que el centro es 0,2. 0,2. Con el cuadrado del radio, que es ese 16, aplicamos raíz cuadrada de 16, que sería 4, tendríamos entonces que el radio es precisamente 4. En el último ejercicio sucede que el término que debería estar acompañando la x al cuadrado, entre paréntesis, no está presente. Por lo tanto, vamos a identificar que el centro, la primera componente, o sea la h, es un 0. Y la segunda componente, la k, la que acompaña a la y, también es un 0. Tendríamos entonces que el centro es 0,0. Luego, el cuadrado de el radio, que es 9, le aplicamos la raíz cuadrada, que sería 3, y ese sería nuestro radio.